Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y al metal. En definitiva, este es un podcast hecho a lo bestia. ¡A lo bestia! Bienvenidos a este nuevo episodio de A lo Bestia Metal ¡A lo Podcast. bestia! Estamos en la segunda parte de música clásica y metal. O sea, toda la influencia que ha tenido la música clásica sobre el metal. Un saludo de nuevo a todos los que nos están escuchando, los que les gustó el capítulo anterior y llegaron a este. Gracias por quedarse. En este nuevo capítulo vamos a ver un poquito cosas distintas, aunque hay una de power metal pura, que es bacana. Es recomendada, súper recomendada, chévere. En el capítulo anterior estuvimos hablando de los periodos de la música y llegamos hasta la música clásica. Sí, barroco. Barroco. Pasamos al clasicismo. ¿Cuáles fueron los artistas del barroco? Bach y Handel. Handel. Está Vivaldi también. Vivaldi. Y luego de los clásicos nos fuimos con los dos más caspas. Mozart y Beethoven. Sí. Y vimos el capítulo anterior, episodio anterior, vimos un poquito del romanticismo al principio, que es Paganini, ¿no? Y Beethoven, Paganini, que sí. Ya comentamos que Beethoven fue el padre del romanticismo, pero se le cataloga como de los clásicos. Así es, Sebastián. Listo, pues entonces sigamos con esto. Les quiero hacer una preguntita así como para amenizar la charla. ¿Por qué creen que acá en Colombia, digamos, no es tan común escuchar música clásica? Acá escuchan de música de lo que sea, de afuera, de adentro, pero música clásica casi no escucha. La gente es muy raro que escuche música clásica acá. Por cultura, yo pienso que en general aquí no hay una cultura fuerte en términos de la música clásica. O sea, sí hay gente que la escucha, desde luego, pero no hay una cultura frente a ese asunto. Daniel hablaba en el episodio anterior, por ejemplo, de los eventos que se hacían en el León de Grave, en la Universidad Nacional, en unas presentaciones súper geniales, pero muchas veces no se llenaba ni la mitad del aforo. Siempre había boletas. No, cuando no había boletas era porque estaba full, pero a veces no había ni la mitad del aforo y eran muy buenos conciertos. Entonces, yo lo veo más que la cultura musical acaba por otras líneas, ¿sí? Digamos que en términos de, no sé, yo lo pongo los últimos 60 años, que ha tenido como esa fuerza de una producción musical un poco más marcada, pues definitivamente está centrada en géneros como lo tropical, como un poco más lo folclórico, pero la parte música, o sea, digamos que en términos de lo que mal llamamos música clásica, más bien poco, muy poco. Entre otras cosas porque es una música que aquí sí conserva mucho la noción europea de que es una música supremamente elitista. Entonces, definitivamente era música que aquí tampoco la gente del común tenía como fácil acceso a ese tipo de música. Para mí lo primero es que fuimos conquistados por España, ¿sí? Ahí radica el primer problema. Y es que España no tenía una tradición de música o de músicos clásicos de esa época. Estamos hablando de 1492, o sea, sí, ni pues siquiera principios de 1500, digamos. O sea, no existía así ese desarrollo musical, ni siquiera en Europa. Y lo poco que llegó acá serían esos cantos de iglesia o gregorianos que no pegaron mucho. Después, en España había un poquito, pero no había escuela. Pero no había escuela como tal, es que las escuelas estaban en Viena, las escuelas eran en el norte de Europa, no había escuelas allá, y en Italia no había escuelas ¿Y los referentes eran más nombres? O sea, Paganini... Claro, eran nombres, eran rockstars que andaban por allá y pues, ¿quién se iba a traer, no sé, la gira latinoamericana de Paganini? No, pues, ¿quién se iba a imaginar eso? Si acá estaban bregando era como sacar el oro, o sea, las situaciones acá eran diferentes. De cierta manera llegan algunos ritmos acá de Europa que después se transforman en otros ritmos y pues tenemos ese mixture, esa mezcolanza de ritmos que después desenvuelven en un porro, en una cumbia, en lo que sea. Pero para que no nos quedemos como que en Colombia no han existido músicos clásicos importantes, por ejemplo, Luisa Calvo. Si ustedes escuchan los intermesos de ese señor, están muy afines a lo que es la época clásica. No es un virtuoso, no es una persona que, pues que uno diga como, wow, la pudo haber
pudo haber hecho un montón de cosas en Europa. Él, sin embargo, pudo salir, pudo estudiar. Él fue un compositor para orquesta. Acá no había orquesta sinfónica o así, sino era la orquesta del pueblo. Y eso Claro. era más o menos lo que se movía, que tocaban himnos, que tocaban ciertos temas como más conocidos. Pero él sí compuso música colombiana. Hay otro guitarrista, no me acuerdo ahorita el nombre colombiano, creo que es Gentil Montaño, es colombiano, si no estoy mal. Ujú. Gentil Montaño, sí, claro. Sí. Esos son como los dos referentes que uno tiene en Colombia de la música clásica. Y lo tenaz con Luisa Calvo, la historia triste de Luisa Calvo es que él sufrió de lepra, entonces él tuvo que dejar Bogotá y aislarse en este pueblito donde iban todos los leprosos, Fue de Dios. en Agua de Dios. Entonces la historia de Luisa Calvo termina así. Hay un documental también en YouTube sobre el man, muy interesante, y la obra es muy, muy respetable pues para lo poco o los músicos que existían acá, porque no había como contacto con el que podía, era porque se iba a estudiar a Europa, pero de resto no había una escuela así grande. Si no Usted que había cómo mencionaba, difundirla además. usted que mencionaba Gentil Montaña, por ejemplo, uno habla aquí con mucha gente y no tiene ni idea de quién es el No sujeto. saben. Y resulta que Gentil Montaña, por ejemplo, era un músico que afuera, en Europa, en Estados Unidos, era reverenciado. Yo lo conocí obviamente por sus interpretaciones de guitarra clásica, pero lo que el man lo dio a conocer era el nivel de composición, o sea, cómo combinaba un montón de cosas de clásica con folclore. Son unas vainas preciosísimas que aquí la verdad pasan muy, muy de agache, muy como que quién es ese man, quién es Gentil Montaño, o sea, ni idea, o sea, ni Y idea. Pero cuando van a Claro. estudiar guitarra, lo primero que les ponen a tocar son estudios de Gentil Montaña. Sí, el man pudo academizar esos ritmos de acá, como el bambuco, Ujú. el porro, y los puso en obras muy bacanas que son tocadas alrededor del mundo y son reverenciadas. O sea, hay guitarristas muy tesos que buscan ese repertorio y lo tocan y hacen gira con repertorio de Gentil Montaña. Entonces, bacano eso. Sí, chévere. Yendo a la respuesta de la pregunta de Sebas, yo voy también un poco más con Camilo, y es la cultura. O sea, no es falta de cultura, porque no entendamos como que ellos son cultos y nosotros no, sino que Ujú. nuestra cultura es diferente, para aclarar. La Y es costumbre. que nuestra cultura es más bailable, como dice, son ritmos tropicales. O sea, aquí no, la música pues no es solo música de cámara, pero es la música de sinfonía, de orquesta y demás, de instrumentos clásicos, llamémoslos así. Eh, si bien hay unas, ahorita hace un momento por interno nos estábamos compartiendo, por ejemplo, unos ritmos clásicos de guitarra clásica, pero que son muy bailables. Entonces, adaptaciones y demás. Sin embargo, es la idea que se tiene, como dice Camilo, de que esa música es elitista y de que eso no, por ejemplo, eso no se puede bailar, eso no se puede disfrutar, simplemente es como para escuchar ella y aquí. Es para gente estirada. Para gente estirada, correcto. Entonces aquí como somos más calientes, latinos, sangre caliente, de movernos, de abrazarnos, de bailar, entonces esa música como que se deja a un lado. Si bien todos esos ritmos también tienen unos ritmos muy bailables, lo que pasa es que la gente no los conoce, entonces creo que a partir de la ignorancia se deja a un lado y simplemente no se estudia. Se tiene una predisposición y un malentendimiento de que esa música simplemente es para escuchar, no se puede bailar, simplemente es para un cóctel y demás, y esa vaina quema mera, etc. Y la otra, me remonto a, por ejemplo, al episodio de Proyectos Alternos. Yo me acuerdo que en ese episodio que hicimos la temporada pasada le pregunté a Seba si, en este caso que estaban hablando, por ejemplo, de Gentil Montaño, de que el man pudo academizar esos ritmos aquí en el país, si en el estudio, por ejemplo, en ingeniería de sonido y en los conservatorios de aquí, se enseña mucho los ritmos locales y no. Entonces, también son, si bien se enseñan, no se profundiza eso, entonces no se tiene como ese mix para que la gente haga mezcla, como en este caso Ventil, entre los ritmos locales, el folclore nuestro y la música de otras partes. Entonces, esos son los dos factores. Y otro es, pues, que obviamente nosotros aquí, desde la colonización, en cuanto a esa tradición de música occidental, por decirlo así, música de academia, pues nuestra historia no es tan larga como las otras. Entonces, miren que allá empezó a salir un poco tarde a formarse, no a aparecer, sino a formarse y a estandarizarse. Entonces es más por eso, es porque nuestra cultura es más bailable, es más tropical y esa música que mamera y se la tacha de mamona y de elitista.
para responder a eso, Sebas, considero que aún seguimos sintiendo esta música demasiado elitista. En mi caso, la veo muy, la siento muy de los reyes, de la monarquía, y no deja de tener otro universo, ¿no? Eso no le quita el poder disfrutarla, el poder aprender de ella, y como dicen ustedes, pues somos más tropical y otros ritmos, entonces es por ese lado. Súper, súper ese punto de vista que tienes ahí. Toca es, claro, desestigmatizar la música clásica porque obviamente ya es muy accesible para todas, desde el clasicismo incluso ya se bajó de allá de esa cúspide de elitismo que tenía y se hizo más social, más para el pueblo, ¿no? Más asequible a la gente. De hecho, Entonces, para apoyar esa línea que está diciendo Sebas, los discos que yo presentaba en la primera parte, que tengo de música Bach, clásica, Beethoven. esos discos los venden hoy día en el centro de segunda por 2.000 pesos, 2 por 5.000, 3 por 5.000, o sea, cosas como esas. O sea, de alguna manera, la música, en términos del formato, por ejemplo, esa música pasó de ser lo élite a ser casi que Lo más menospreciada. barato. Entonces, de alguna manera, como que hubo un desequilibrio también frente a ese asunto, ¿no? Y Aparte es de la música más costosa de producir, porque es Sí, claro. distinto usted tener a cuatro locos dando mecha a una orquesta sinfónica completa. claro, Bien gracioso. esas producciones para grabar eso son grandísimas, son en estudios grandísimos además, cuestan la luca, eso sí. Listo, entonces seguimos ya con nuestro modelo que habíamos implantado desde el capítulo anterior. Vamos a presentar una banda de metal que hace un homenaje o ya sea hace el cover completo de la canción del tema clásico o incorpora alguno de sus elementos en su composición. Habíamos quedado, el último tema del capítulo anterior fue en Paganini, que es comienzos del romanticismo. Y ahorita vamos a seguir con el rockstar. Ahorita sí habíamos hablado pues de que en esta época se consolidan los rockstars. Y ahorita vamos a hablar con el más rockstar de todos. El más rockstar de todos es un señor que se llamaba Franz Liszt. Entonces, Jonathan, preséntanos ahí. Así es, Sebastián. Sí, ese Franz Liszt era brutal. Además que de ser rockstar, este man es muy importante para el movimiento de la música, porque el dinero que él adquiría normalmente lo donaba para que otras personas pudieran estudiar o para los mismos conservatorios, ¿no? Como siempre, la música y el arte ha sido algo menospreciado para las sociedades y ha sido muy difícil conseguir dinero. Muchos de estos músicos que fueron famosos terminaron en la quiebra o muy pobres. Entonces Franz Liszt lo que se encargaba era como de ayudar a esos músicos que él veía que podían hacer estas cosas o que eran muy buenos, o los que ya estaban caídos en desgracia, trataba como de levantar sus carreras musicales para ayudarlos. Bueno, Franz Liszt, húngaro, aunque bueno, en esa época no era Hungría y ahora sí es Hungría, entonces se decía que nació en un pedazo entre Austria, Alemania y Hungría. Austrohúngaro. Sí, siempre ha estado como peleada la nacionalidad de este señor. Nació en 1811, también un niño prodigio, desde los 11 años empezó a dar conciertos. Cuando ya tenía 12 años, su papá, Adam Liszt, empezó a buscar como patrocinio para su hijo, para que alguien pues le pudiera enseñar. El papá quiso que su profesor fuese, no recuerdo ahorita el nombre, cuál era el que quería de profesor. El hecho fue que Liszt terminó en Viena con el señor Karl Czerny. Czerny es muy importante para la música porque es de esos primeros que organizan como estudios pues para personas que están aprendiendo a tocar los instrumentos. O sea, son como los primeros pedagogos así en serio que se toman en realidad la enseñanza y la pedagogía de la música. Y se me salió el profesor. El pedagogo reeducativo. El pedagogo reeducativo, sí. Sí, entonces Czerny, uno siempre resulta con el manual de Czerny ahí porque pues son los más básicos. Entonces Liszt estudió con Czerny, que él le ofreció las clases gratis, no le cobró. Czerny a su vez había sido discípulo de nada más y nada menos que de Beethoven, entonces pues ahí está la grandiosa influencia. Como les decía, Liszt era un rockstar, dio más de 2.000 conciertos en toda Europa, o sea, era un man que llenaba día a día las ciudades, Viena, París, todo el círculo hasta Berlín.
era como lo más importante. Pero en la le música. meto la cucharada ahí, porfa, con su permiso. Liszt es muy importante porque a partir de Liszt, digamos antes de Liszt, los conciertos se acostumbraban a que era acompañado de la orquesta. A partir de Liszt, el concierto se hace para una persona, o sea, es él con el piano. Todos iban a ver a Liszt. Y es lo que vemos hoy en día, que nosotros escuchamos música clásica y vemos el pianista sentado así de lado al escenario e interpretando. Eso lo puso fue Liszt. Antes de Liszt no había eso. Él fue el que prescindió de la orquesta y dijo: yo soy tan áspero que la gente va a aguantarse ese concierto solo viéndome. Solo. Y uno de los contemporáneos de Liszt, que era también muy importante, pues fue Chopin. Lo que sucede es que en personalidades a Chopin lo ponen como la persona tosca, la persona odiosa, el crecido, ¿sí? Y a Liszt lo ponen más como el amable, que se hacía querer mucho del público. Pues el man era un rockstar de esos muy, muy brutal. La verdad es que eran reparceros, además. Y eran parceros. Por ahí en la película de Chopin creo que hay ligan bastantes asuntos con Liszt. Y aquí vamos con esta canción. La banda que les quiero recomendar, bueno, no es una banda, en realidad es un guitarrista, es un virtuoso también, se llama Dan Moon. Es un compositor, es un guitarrista virtuoso, toca muchísimos instrumentos, es un productor y también es un profesor. Hay algo que se llama el Metal Method Video Guitar, que fue muy famoso como entre los 90s y los 2000. Este método fue impulsado por un señor que se llama Doug Marks, también un guitarrista, así todo chico glam. Y uno de los profesores de este método, por el que han utilizado bastantes guitarristas actualmente, es Dan Moon. Este muchacho toca el piano desde los 4 años y le hace un homenaje a la obra de Liszt con una de sus obras más reconocidas, que es la Rapsodia Húngara número 2. Una rapsodia dentro de la música, pues es una pieza musical muy de la época del romanticismo. A diferencia de las del clasicismo, que tenían como unas estructuras bastante determinadas, las rapsodias son partes temáticas un poco diferentes, más libres, sin relación, pueden cambiar, y se dividen más que todo en unas secciones que pueden ser lentas, otras más rápidas. Y se le dice a la rapsodia que está muy relacionada con la fantasía. Una de las fantasías más importantes de la época del romanticismo es la fantasía impromptu de Chopin, si quieren ir a escuchar una fantasía. Durante esta época también los nombres cambian muchísimo, entonces aparecen los vals, las mazurcas, y hay algo muy importante, y es que los autores se van muchísimo, o los compositores se van muchísimo hacia lo que son las tradiciones propias de sus pueblos o los sonidos propios. Esta rapsodia húngara, por ejemplo, tiene algo que son las escalas gitanas, o las gypsy scales. Entonces ustedes saben que los gitanos siempre han sido como menospreciados dentro de Europa, pues porque son los pobres los que se la pasan de un lado para otro, pero entonces ya poner esos ritmos gitanos en una obra que se presenta alrededor de Europa es algo muy artístico, es una forma de darle un peso a la tradición que tienen, y esta rapsodia húngara pues utiliza esas escalas gypsy o escalas gitanas. Entonces ahí está, les recomiendo a Dan Moon haciendo este cover de la Rapsodia Húngara número 2 de el señor Franz Liszt. Originalmente es una obra para piano, pero pues ha sido orquestada y ha sido muy utilizada por otros autores. En la playlist les dejo la versión para piano. También en las versiones anteriores les recomiendo que vean el videito que está en la playlist de YouTube. Si la están escuchando en Spotify, pues no importa, pero en YouTube he dejado una versión que muestran el piano desde arriba y le muestran todas las noticas cayendo. Sí, como en Guitar Hero. Como en Guitar Hero, sí, como eso en iba a Guitar decir. Hero. Entonces ahí pueden apreciar, digamos, todo el virtuosismo de estos manes. Yo me quedo embobado viendo esos videos siempre, viendo cómo nota, porque sale nota por nota y uno puede ver los acordes, ver qué tanto se estira el intérprete. No, es muy bacano. Algo muy gracioso es que antes de la Beatlemanía existió la Lisztomanía, o sea, había una histeria colectiva alrededor de Liszt.
Es que el Ese man man era un re hit. pin, y era Era re pinta un además, que era muy, muy buena gente, las viejas le pedían mechones de pelo, le arrancaban vainas de su vestido, no, era la locura ese man. Ya para cerrar un poco la historia de Liszt, él fue profesor o fue influencer de muchos artistas posteriores, de los que yo más... Ah, bueno, fue una persona de las que apoyó a Wagner, por ejemplo. Ustedes saben que Wagner es uno de los más pro y tesos en las sinfonías, pero fue uno de los promotores también de uno de mis compositores favoritos, el impresionista Debussy, es un francés, Claude Debussy, muy conocido también por un claro de luna, que está más caspeado, mejor dicho, pero toda la obra de Debussy es muy interesante, que también da piso a ese final del romanticismo como era en esencia, y empieza a proponer otro tipo de dinámicas dentro de la música. Liszt es un músico bien oscuro, o sea, era muy bien aparentado, o sea, era muy pinta, le caía muy bien a todo, pero tiene una música bastante oscura. Yo les recomiendo, bueno, además que él creó un nuevo género que se llamaba el estudio para piano, que a partir de acá se utiliza mucho. Uno de esos estudios se llama el estudio de ejecución trascendental. Son brutalísimos, se los recomiendo a los metaleros que nos están escuchando, digamos, eso es metal puro, esos estudios. Sí. Escúchenlos. El Vals de Mephisto también es Vals de bastante Mephisto, interesante. él tuvo estas óperas, ¿no? Hizo el Fausto Fausto, y el otro de fue la Goethe. Divina Comedia. Chévere, chévere. Este man de Dan Moon, el que propones, tiene muchas obras de distintos artistas del periodo de práctica común, ¿no? Yo ahorita que lo nombraste, ese método que salió, que era para guitarra neoclásica, yo alcancé a tocar algunos licks ya y algunos ejercicios, y entre esos estaba Dan Moon. Entonces, yo cuando me estaba estudiando toda esa vaina en guitarra, llegué a estudiar cositas y licks de este loco, que es muy bueno. Tú mencionaste algo muy acertado, y es que durante esta época del romanticismo se creó como una oleada nacionalista, algo así, de que los autores buscaban dentro de sus propias naciones y rescataban sus propios ritmos y sus propias melodías, y con base a eso las academizaban, que era lo que estábamos hablando al principio, que acá ha hecho falta más eso, que pues Sí. Gentil Montaña hizo eso. Podríamos decir en cierto caso que Gentil Montaña era un nacionalista, por así decirlo. Vamos entonces con el siguiente, que es un ruso. A mí me encantan los músicos rusos, me encanta, digamos, esa fuerza con la que componen, esa oscuridad, no sé, me imagino que es por el ambiente ruso, ¿no? Tanto frío, tanto Agreste. todo es muy separado. Allá en sí, Rusia y es no que- hay aglomeraciones de gente. Y es todo que muy Rusia separado. tuvo algo parecido a España, y es que entre las dos se quedaron como atrás de los demás. Por ejemplo, en Rusia era muy marcada la monarquía, digamos, allá no hubo monarquía constitucional, allá fue hasta que el último zar, que fue Nicolás II, pues no fue Nicolás II, pero más o menos por ahí. O sea, hasta principios de 1900 era todo, dependía del rey, la política también. Allá no había nada más. Entonces son muy conservadores hasta ahora, y eran muy conservadores y muy tradicionalistas, al igual que en España se fue quedando atrás como del Renacimiento y todas las corrientes de Europa. Rusia fue algo parecido, entonces también era como esa forma de rebelarse a esa opresión. Y estalló en esta época el romanticismo allá, digamos, como que se pusieron al día, y estalló de una forma, pero deliberada. O sea, Brutal. salieron muchos músicos rusos, y hasta el son de hoy, los músicos de Rusia son muy buscados. Yo tuve una profesora de piano rusa y era Yo también. muy cerda. ¿Quién? ¿Irina? Irina, sí. Ah, tuvimos la misma. Saludos a Irina y a la hermana, a Oksana. Sí, eran muy buenas profes. Buenas profesores, chévere. A mí también me enseñaron piano. Presentaros entonces, Jonathan, la próxima. Entonces en Rusia, durante este periodo romántico, esta gente dijo como, pues, tenemos que romper un poco con Occidente, con ese Occidente que tenemos aquí nomás al lado, y empezaron a apropiarse de sus propios ritmos y de academizarlos. Allí aparece algo que se llama el Grupo de los Cinco, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, Rimsky-Korsakov,
gran puñado que le llamaban también. Y el gran puñado, estaba un pastuso, César Cui. Iba a hacer Sí, un pero chiste Cuy con I latina, sí. Vamos a hacer un chiste de que Manito está saboreando acá. Estaba Borodín, algo muy gracioso de Borodín era que el man era un químico. Ese loco está reconocido dentro de la química como un químico y dentro de la música como un músico. De los más importantes está pues Rimsky-Korsakov, Balakirev, y del que les voy a hablar hoy, que es uno de mis artistas favoritos, que es el señor Modesto Petrovich Mussorgsky, que en realidad no se llamaba así. El man se llamaba, le pusieron una G porque cambia el acento, era Mussorgsky, y como pues estaban internacionalizando los nombres, los pronunciaban mejor, entonces quedó Mussorgsky, para que sonara bien ruso. Así de nacionalistas eran que les agregaban R's y G's a sus nombres para que sonaran más fuertes. Entonces Mussorgsky hace parte de este grupo de los 5, es uno de los innovadores de la música durante el periodo romántico. Algo también que se le aporta, o sea, que se le agradece mucho a la música rusa es las expresiones del ballet, por ejemplo. El ballet sin ellos hubiese sido, yo creo que una perdición. Y los italianos también. Y lo que es el poema sinfónico. El poema sinfónico es como que existe una obra escrita y a partir de esa obra escrita, el autor, el compositor, hace la música mediante impresiones, lo que me hace sentir esa música muy parecido a lo que hablamos en el anterior capítulo sobre Vivaldi y las estaciones. Dentro de estos poemas sinfónicos hay uno que se llama Night on Bald Mountain, o más conocido como Night on the Bare Mountain, que es una serie de composiciones de Mussorgsky. Y lo que se habla, esto se traduce más o menos en lo que es una musical picture, una foto musical. Lo que ellos buscaban era que ese escrito y esas evocaciones que hacían en la mente se pudiesen traducir muchísimo en la mente. La canción que les quiero recomendar hoy, en principio fue caspiada por una obra también muy importante de la cultura popular, que es de Disney, que es la de Fantasies de 1940. Entonces allí, para hacer que las personas sintieran el miedo o el peligro, utilizaron esta obra que se llama Night of the Bare Mountain de Mussorgsky. La banda que le hace el cover se llama Mekong Delta, son unos alemanes que están tocando desde el 85. Creo que es una banda muy underground de metal neoclásico. También tocan algo de thrash. Es un thrash técnico, yo siempre lo he conocido como que es un thrash muy técnico. Muy técnico. Y tienen este disco que se llama Clásicos. Y pues ahí ustedes se van a dar cuenta que tienen unos covers muy, muy brutales de estos compositores clásicos, pues que no son muy sencillos de tocar. Y ahí está esta obra que les va a evocar como mucho miedo. Esta obra está hecha con base en un poema que habla sobre aquelarres de brujas, sí, como historias bastante macabras es de la metalero. Lo metalero, sí, es re metalero. O sea. Y si ustedes escuchan, casi toda la obra de Mussorgsky es muy, muy metalera. Si ustedes cambian esos pianos o esos violines por guitarras eléctricas, les va a sonar así como un death, un progresivo. Y sin cambiarlo ya suena re pesado, güey. Re pesado, sí. Bueno, entonces ahí les recomiendo Mekong Delta con este cover, con esta versión de Mussorgsky. Hay otra banda que hace un cover de este mismo, de Night on the Bald Mountain, pues no es un cover, sino que coge el motivo principal y en base a eso compone su canción, y es muy conocida, es Marduk. La canción que hacen se llama Glorification of the Black God, la glorificación del dios negro. Entonces también es bacano porque también hacen tributo a esta canción. Tiene varios, porque yo encontré que a varios artistas también le han hecho tributo. Mussorgsky era un alcohólico, ¿no? El hombre se entregó a la bebida, pues era bastante oscuro el man en su vida también. La muerte del hombre es muy chistosa porque él estaba en la clínica recuperándose de una intoxicación etílica y unos amigos llegaron a visitarlo y le regalaron vodka, güey. El man, sin más ni nada, el mismo coso llegó y se bebió toda la vodka y se murió, güey. Ay, man. Marica, pero vea que el man se parece a usted, Sebastián. Si usted se deja el bigote así largo, igualito a Mussorgsky.
Mussorgsky muy, muy bacano. Y esta pieza Night on the Bald Mountain, que en español sería que como Noche en la montaña árida o calva, por así decirlo. Calva. Sí, el man en la partitura, o sea, con su letra, escribió unas cosas encima de las partituras para ayudar a comprender un poco y que la gente tuviera una atmósfera, pues los músicos que lo interpretaran tuvieran la atmósfera propia. Entonces, varias de estas anotaciones leen rumores subterráneos de voces sobrenaturales. En otra dice aparición de los espíritus de las tinieblas y de Chernabog, o sea, Chernabog es Satán. Loco. Otra dice glorificación de Chernabog y misa negra, aquelarre de brujas. Me pareció muy curioso porque Iron Maiden en su canción The Number of the Beast es algo así igualito, que es un mancito que está por ahí caminando de noche y se va a una montaña y por ahí descubre que están haciendo un rito satánico. Entonces me pareció bacano hacer el paralelo entre estas dos historias que son tan parecidas. Ahí les dejamos, sí, el viejo Modest Mussorgsky y la super banda de thrash hipertécnica Mekong Delta, que es vieja, ¿no? O sea, no es que sea Sí, del metal desde el técnico de hoy en día. 85. Es una banda old school, vieja. Y sacaron disco, bueno, estamos grabando ahorita a mediados de mayo. Ellos sacaron disco hace 2 semanas. Un disco nuevo, se lo recomiendo. Uy, No sí, tiene no así sabía, todas weón. estas- Uy, sí, Qué está en chimba, Spotify, está Chévere banda. muy brutal. Yo creo que esa gente debe estar rondando los 50, 60 años ya de edad. Sí, pero son tocan cuchos los manes. muy brutal. Listo, seguimos ahí mismo en Rusia. Esto ya pasa a ser un poco de lo que se llama post-romanticismo, que es, pues sigue siendo romanticismo, pero ya es como se dejan atrás algunas cosas, se libera un poco más las reglas de composición, y vamos a hablar en sí de un autor muy famoso que es Piotr Ilich Tchaikovsky. Siguiendo con el grupo de los 5 que decía Jonathan, este man tiene una relación con ellos, no es que haya formado parte de ellos, sino que tiene una relación y es que era en ese tiempo todo lo contrario a lo que representaba el grupo de los 5. Ellos, como lo digo Jonathan, querían como rescatar y promover ese nacionalismo. Entonces estaban más o menos en contra de la música de, por decirlo así, de Occidente y de academia y querían hacer todo más natural. Y Tchaikovsky era alguien que quería hacer todo lo contrario, que quería estudiar en academia, tenía opiniones diferentes a la naturaleza que debía tener esa música rusa. Entonces él sí quería seguir como una academia, un estudio, estudiar la técnica y la forma de escribir la música que tenían en Occidente. Tchaikovsky, que nació en 1840 y murió en 1893, o sea, este man sí vivió 53 años, que pues no, ya era medio, porque a finales de 1800, ¿cómo? Vivió altísimo. No, porque a finales de 1800 pues la expectativa de vida había crecido un poquito, no era tanto así que se morían a los 30 años como 35 como Mozart, pero pues vivió un poco más. Tchaikovsky de niño pues era como, si bien era músico, no era prodigio, no tenía mucho futuro, por decirlo así. Incluso el man estudió Derecho, estudió Leyes, ahí en la Facultad de Leyes de San Petersburgo, y se graduó y trabajó, pero para un ministerio, trabajó de abogado 3 años y después... De magia. Empezó a dedicarse. Iba a Ministerio de decir Magia. eso. En Durmstrang, es la de por allá. Eso. Y después de 3 años empezó como medio a dedicarse a la música. Entonces renunció y se fue ahí a un diplomado, a un curso de composición que estaba dictando Anton Rubinstein. O Rubinstein. Entonces, en realidad, al principio no compuso mucho. En realidad, de mediados y al final de su vida y de su carrera fue que compuso sus más grandes obras. Creo que de las más famosas es, pues, obviamente, El lago de los cisnes, Don Giovanni, Romeo y Julieta, entre otras. Nada, de Tchaikovsky, la obra que le va a hacer cover la siguiente banda que les voy a recomendar es el concierto para violín en re mayor, opus 35. Que fue compuesta en 1878. De esta obra, hay que decir es que Tchaikovsky, tarde en su vida, se casó con una chica que era ex alumna de él, que él le había dado clases en el Conservatorio de Moscú, que duraron como meses, o sea, como 6 semanas, como 2 meses o hasta 3 meses. Se divorció y él siempre tuvo un pupilo que se llamaba Josip Kotek.
que es quien le ayudó a componer esta canción. En datos que a nadie le importan de la historia de los compositores en la música, Tchaikovsky era un homosexual reprimido, nunca lo dijo, y siempre estuvo enamorado de su pupilo. Esta obra en realidad la compuso en su interior para él. Joseph Kotek era un violinista, no era tan prodigioso y demás, pero pues no era malo. Y él la compuso para él, incluso él le ayudó a como a arreglar la obra. Entonces al momento de estrenarla, Tchaikovsky quería que sea Kotek quien la estrene, pero pues como para guardar así las apariencias, porque pues en ese tiempo obviamente paila, incluso ahora en Rusia ser homosexual es repaila. Se la quiso ofrecer al mejor violinista de ese tiempo, que era un húngaro que se llamaba Leopold Auer, y el man no la quiso tocar diciendo que eso era intocable. Entonces simplemente era muy difícil. Que era muy difícil. Entonces la rechazó así diciendo como muchas pepas, es un sacrilegio para la música, ni mierda, váyase. Hoy en día pues muchos de los violinistas tienen que aprenderse ese tema como para reconocerse y lo hacen porque varios lo tocan. Pero entonces él lo dejó ahí como 3 años y después se lo ofreció a un nuevo violinista, uno que era como más joven y más arriesgado, por decirlo así, que se llamaba Adolf Brodsky. Y se estrenó con la Filarmónica de Viena, después de un solo ensayo. Entonces esa primera exposición de esa obra salió como medio errática y por eso tuvo críticas entre mixtas, tirando a malas. Después fue que se vino a reconocer esa obra como muy importante, lo que le da esa obra. Es una obra que se compone de 3 movimientos, de nuevo, un rápido, uno lento, un rápido, un allegro moderato, que es rápido, que es el que abre, una canzoneta. Canzoneta. Que es canzoneta, pero es más canzoneta, porque pues viene como de esa palabra, ¿no? Viene que es como medio canzona, medio bajo, medio así. Y la última que sí es un allegro vivacísimo. Vivacísimo, perdón, sí es vivacísimo. Y ahí termina la obra. Entonces él sí estuvo pues tragado de su amor Kotek hasta el final de su vida. El man se murió antes, o sea, Kotek se murió antes que Tchaikovsky. Tchaikovsky se murió de cólera y de las últimas obras que expuso se vino el man como que unos días antes de morirse dirigió su última obra de las que escribió. La banda, que les recomiendo, y que hace, eso es raro, porque hace como una versión de esta obra, no es un cover porque pues igual le mete letra, pero está muy bien mezclada. Es una banda de power metal japonés, que es la verga, que eso sí es así bien rimbombante, bombástica, así bien resaltan toda la virtuosidad, que se llama Galnerius. El tema se llama Angel of Salvation, que es de su disco homónimo del 2012, Angel of Salvation, y es una vanguardia de power metal neoclásico japonés, que nació en 2001 en Osaka, Japón. Hoy en día están basados en Tokio. Este álbum, que fue el 8º de la banda, fue el primero o el segundo que tuvieron después de que cambiaron de vocalista con otro man. El vocalista ahora es un man que se llama Masatoshi Shono, que es un man que tenía ya un recorrido, era famoso en Japón por hacer pop sobre todo, y pues allá J-pop, rock japonés y demás. Pero le meto la cuchara, en Japón es muy importante el power metal. El power metal pega muchísimo en Japón, uno creería que no, pero allá adoran ese género y allá todavía es muy famoso. Y allá digamos que existe una corriente neoclásica muy fuerte y son unos duros. Pues, obviamente siempre los asiáticos a superar todo y con su disciplina. Sí. Sale gente muy dura. El guitarrista de esta banda es un puntas. Sí, son retesos. El man se llama Siu, que es el guitarrista, compositor, líder de la banda, y es hoy en día el único original que queda pues de la formación original. Era parte de otra banda que se llamaba Animetal, que se acabó como en el 2006 más o menos, y lo que se encargaban eran como de hacer covers y música para animes japoneses. Entonces también van a ver mucha relación entre Galnerius, que ha hecho muchos intros para animes y varias series animadas. Hay uno que me encanta, que es de Hunter x Hunter. A mí me gusta mucho ese anime. Ellos hacen el intro de Hunter x Hunter, sí. El ending de una de las temporadas de Hunter x Hunter. Genial. Y esta canción, Angel of Salvation, que dura como 14 minutos, o sea, no es corta, es una versión que le hicieron como la obra original de Tchaikovsky. O sea, en el primer movimiento hacen como el intro de la canción, es como el mismo intro de la orquesta de la obra original, hacen todo el intro y
la van como acompañando, le meten la letra, la voz del man es del putas, o sea, ese man canta la verga. Y cuando llegan, por ejemplo, al solo, el solo de guitarra es también una adaptación del solo de violín que está en el tercer acto, o sea, en la resolución. Y si la escuchan, digamos que la melodía no es tan caspa, pero yo creo que más de uno sí ha escuchado el concierto por ahí. Entonces es Sí, bacano por eso también, cómo hacen esa mezcla. el motivo principal siempre lo ponen ahí. Eso, y el motivo, gracias. Lo Esa era utilizan la para, cuestión. digamos, la canción no es un cover exacto, pero la Ujú. canción sí está muy basada en los cosas. Y sí le meten Sí. pedazos del concierto. Ujú. Más que todo, siempre que este guitarrista, que el guitarro hace un solo, es haciendo una parte del solo de violín, que se hace, Ujú. que es muy bacano. La primera vez que lo hace es súper expresivo. Ya después hacen este mismo motivo dentro del coro cantado y después ya hace el solo de violín, el man, que se da mucha garra. es una No, gonorrea. Tchaikovsky es excelente, el man, digamos que no es tan oscuro, no es tan metalero, pero sí tiene algunas obras que hay que rescatar. Tchaikovsky, como Manu dijo, él sí quería como traer las cosas de Occidente y que se permeara toda su música de eso. Él viajó por algunos lados, él llegó a Estados Unidos. Ese sí hizo una gira por allá, gira americana de Tchaikovsky. Tuvo un muy buen reconocimiento y recibimiento, o sea, fue aclamado allá, pero el man no se amañó allá y él dice, él nunca pudo entender cómo los estadounidenses podían comer durante un concierto de música académica. Para Se cerrar mantenga. esto de Tchaikovsky, yo quiero nombrar, y voy a dejar en los bonus una de las canciones, que es de esta banda alemana de heavy metal llamada Axel, en su canción más caspa, que es Metal Heart. Ellos abren con la danza slavónica de Tchaikovsky, que es muy reconocida. Cuando la escuchen se van a dar cuenta. Además, en ese tema, también en el solo, hay un pequeño fragmento de Beethoven. Paradiso de Beethoven. Oigan, pero algo importante también de Tchaikovsky, porque se volvió tan famoso, aparte de su viaje a Estados Unidos, es que como que se involucró con muchos otros artistas en lo que era el mundo del ballet, y eso vendía de otra manera la presentación artística. Ahorita no tengo los nombres, pero estoy seguro que Lo que pasa es que muchas de sus obras fueron presentadas y bailadas por gente muy, muy famosa. Claro, lo que pasa es que el man, por ejemplo, de las que les estaba hablando, por ejemplo, el Lago de los Cisnes y todo lo demás, esas se convirtieron en ballet. Cascanueces. Y el Ajá. Cascanueces, por ejemplo, el Cascanueces, que es la otra, tal vez de las más famosas incluso, que se volvió un clásico de Navidad y ahora lo tocan así, es porque en ese momento, y en Rusia, por todo el tema del ballet y de lo demás, esas obras se escribían para el ballet. Es como si el man estuviera haciendo una banda sonora, porque era una banda sonora y el ballet era la película. Entonces el man tenía que ir con el ballet. Entonces no era, ya se empezaba a hacer como esa asociación ahí de expresiones artísticas. Antes de que cambiemos de tema, ahorita cuando su merced decía que el power metal es súper importante en Japón, pues es una anécdota que está en la reedición del Tokyo Tales de Blind Guardian. Cuadraron su manager, les cuadró la gira en Japón, pero ellos dicen que en realidad se consagraron como banda y como una gran banda en esa gira y en esos eventos que grabaron en ese concierto, que de hecho el plan no era grabar, o sea, era hacer la gira, pero no hacer grabaciones, pero que la aceptación fue tan grande que ya estando allá fue que tomaron la decisión de grabar lo que fue posteriormente el Tokyo Tales. Entonces dicen, finalmente cualquier banda de power metal, si quiere comprobar su grandeza. poder, ahí sí, su alcance, debe tocar en Japón, si no. Es verdad, total. Seguimos acá en el postromanticismo, también un autor nacionalista, esta vez un checo, famosísimo él y de mis favoritos, Dvorak. Háblanos de él, viejo Cami. Dvorak, hablen en español a la gente. Dvorak. Yo para arrancar quiero hacer dos comentarios así muy, muy, muy rápidos. Y es, el primero, un tema difícil para mí porque yo creo que uno escucha, por ejemplo, dentro de la línea musical que yo escucho y de las bandas que me gustan, sé que hay mucha presencia de música clásica, entre comillas. Sí, de todos estos artistas que hemos hablado en estos episodios, sé que allí está presente toda esa situación, pero como yo no soy experto en ese tipo de música, pues la verdad no soy, tengo que admitirlo, no reconozco todo lo que allí hay. Sé que está, pero no sé
qué y en dónde con exactitud. Por eso fue un capítulo muy, muy difícil para mí frente a ese asunto. De hecho, casualmente yo le decía a Sebas, le hacía este comentario hace unos días, y yo le decía, por ejemplo, yo sé que el Cradle of Filth de los 90 tiene mucho música clásica, y él me mencionó rápidamente de un álbum, me mencionó de una canción con ya un poco de segmentos. Ahí está como la particularidad de lo que representó ese tema. Para mí fue bastante complejo. Sin embargo, que es el segundo comentario, yo creo que cuando él propuso el tema, me atrevería a asegurar que yo fui el primero que mandó una opción. De una. Baneada inmediatamente. Serio. Quedó No, Con fortuna. Lo hizo justo cuando yo levanté la restricción Sí. de que se podían repetir bandas. Sí. Me Entonces, acepta. porque fue la primera banda que se me vino a la mente. Entonces, yo hace rato les estoy mandando el subliminal allá de fondo, con qué banda es, y pues gracias al levantamiento, la restricción de esta cuarentena para algunas bandas en A lo Bestia, pues me fui nada más ni nada menos que a una de mis Marica, bandas top, eso diría. es tan darks que ni siquiera se ve. Entonces lo tengo en esta versión del 2005. En este caso Stormblast. elegí de Dimmu Borgir de su álbum del 96, Stormblast, la canción que cierra el álbum, que se llama Guds Fortapels Appenbaring Abdomedag, que ¿Qué? mi noruego es ahí bien particular, entonces más bien lo voy a decir en una traducción al español, que es como la condena de Dios, la revelación de la fatalidad. Yo conocí, realmente llegué a Borjak por una casualidad. A mí me gusta escuchar música clásica, pero nunca me he dado la tarea como de reconocer bien todos los artistas, quizás más allá de la novena sinfonía todavía no me he dado a una labor más fuerte. Tchaikovsky. Entonces, Y Borjak. y Borjak. Entonces, esta canción tiene un segmento de Borjak, que cuando escuché algún día Borjak, yo, caramba, yo conozco eso de unas reacciones, y pues claro, era un segmento que Dimmu Borgir toma de una obra de Borjak. Es así como el meme este de DiCaprio que está ahí al frente del televisor. ¡Dimmu Borgir! Ah, sí. Sí. Yo a los Así. 40. Sí, tal cual. Entonces, no me voy a extender mucho en Dimmu para no tornarme monotemático. Ya logré presentarla de nuevo en el podcast y ya eso es una victoria para mí. Simplemente diré, Dimmu Borgir tiene definitivamente muchísima música clásica en su propuesta. O sea, yo creo lo siguiente, y es, definitivamente ellos no hubiesen logrado la propuesta que consolidaron y que pues, los identifica como una banda de primer nivel mundial, de no tener ese recorrido y conocimiento dentro de la música clásica. Es una propuesta que se va fortaleciendo y se va ampliando a lo largo de la carrera de Dimmu Borgir. Aquí aparece Borjak, pero pues definitivamente en álbumes, por ejemplo, como el Spiritual Black Dimensions o el Puritanical, el mismo Death Cool Armageddon, hay muchos elementos clásicos. Simplemente por mencionar Mustis, el tecladista de esos discos, es un sujeto que está influenciado fuertemente por Chopin. Entonces, finalmente, ese elemento está allí presente en la música, todo el asunto de la orquesta, de componer con orquesta, por ejemplo, en los últimos, el penúltimo trabajo, de llevar un coro allí para magnificar todo este asunto, pues definitivamente deja en claro que la música clásica fue un elemento crucial en la propuesta de Dimmu Borgir. Y haciendo digamos, la acotación que pues definitivamente cuando hay que hablar de metal sinfónico, definitivamente Dimmu Borgir hace parte de esas bandas que se encarrilaron en esa línea. Cuando uno lo mira así con detalle, cada banda de esas tomó una línea muy particular dentro del género. O sea, yo me atrevería a decir que es un género que uno lo reconoce fácil, pero en realidad caracterizar las bandas que hacen parte de ese género es más bien complicado. En este disco, Stormblast, está es el último disco con la formación original de Dimmu Borgir. Después ya va a cambiar y va a entrar una nueva faceta, que yo siempre digo cuando lo dimos, una banda que no se ha reinventado a sí misma y siempre será su punto fuerte, gusta o no, pero se reinventa. Entonces el segmento que está en esta canción que cierra el álbum
que incluso conservan en su versión del 2005, porque en el 2005 graban de nuevo este álbum, o sea, no es que lo remastericen, sino que lo graban de nuevo, de hecho lo graban en el estudio que yo ya tengo identificado, que cuando Dimebag quiere sonar pesado ya saben dónde tienen que ir, que es The Abyss Studio, con Peter Taglin, y mantienen el segmento, solamente tienen un efecto como de reversa, pero mantienen el segmento de Borjak. Entonces, frente a la obra de Borjak, el segmento que aparece en esta canción es tomado de la novena sinfonía de Borjak, que se denomina, o se le conoce como por su sobrenombre, que es la Sinfonía del Nuevo Mundo, que fue compuesta en 1893. De Borjak, pues simplemente decir que un músico nacido en lo que en su momento era el Imperio Austrohúngaro, que hablábamos un poco en nuestro episodio de historia. Y lo particular de esta sinfonía tiene que ver con cómo Borjak asumió la cultura de los negros, ese asunto racial, como un elemento importante de esta sinfonía, que compone y se publica en 1893 y la compone en Estados Unidos. Creo que él estaba como consolidando allí la escuela de música en Nueva York, y consideró que toda esa música afroamericana era importante y debía constituirse como en la base de lo que debería ser la música norteamericana. Una acotación aquí chiquitica, antes de seguir, para que vale Sebas, y es que como yo no soy experto en este tema, ¿sí? Entonces yo me guié de un muy buen artículo que encontré en una página web que se llama El Melómano Digital, y allí es donde va a estar la información de la cual me estoy supliendo el día de hoy para mi presentación. Eso es muy importante, eso que acabas de decir, que él estando allá en Estados Unidos, él le dice a la gente, párenle bolas a estos negros spirituals, a estas canciones. Nosotros ya hemos nombrado a los negros spirituals, ¿cierto? Una vez lo nombramos acá con la banda Cyril Ardor. Cyril Ardor, sí. Con el viejo Él Manuel escucha Granillo. esto. Allá recordemos que era, pues los negros eran esclavos y los tenían relegados a Borjak. Borjak nunca fue ni racista ni nada de esto, le dijo a la gente, paren de bolas a esa música, que todo lo que ustedes van a hacer puede que esté cimentado en eso, y le pegó. O sea, digamos que la evolución de la música, que es lo que nos compete a nosotros, el metal, sale de ahí. Eso evoluciona en los work songs en el gospel en el blues, y el blues en el rock and roll, y en el rock and roll al metal. Entonces, lo que dijo Borjak se cumplió. Sebas, una pregunta para su merced, que es el especialista aquí en el tema, y es, por ejemplo, en este artículo que yo revisaba, decían, o dicen, más bien, que esta sinfonía es distinta digamos, como a la estructura, a la propuesta concebida en ese momento tradicional, por decirlo así, de la sinfonía, y que se acercaba más a lo que habían hecho Beethoven, Schumann, Brahms o Tchaikovsky. ¿En qué? Ese sí, pues, esto se lo dejo a su merced. O sea, ¿cuál sería como esa característica que la hace distinta y que la más bien la acerca como a la de estos compositores? Primero es porque él sí basa esta sinfonía en lo que él percibió que podía coger de los negros espiritual y poner en la música, pues, de Occidente. No es que haya metido negros espirituales en la sinfonía, porque en ningún momento vamos a escuchar algo de esto, sino que él dice que se basa en algunos ritmos y algunas estructuras de la música de los negros los spirituals, black spirituals, y la incorpora acá. Entonces eso ya hace que esta sinfonía sea parte de lo que se estaba viendo en Europa en ese entonces. También, por lo que lo podrían comparar con lo de Beethoven, es porque esta sinfonía es tiene muchos cambios de temperamento, pues. Sí. Usted sabe que comienza muy suavecito, y por ahí en el minuto 30 ya se vuelve pesado, después se vuelve más lento, y al final esa vaina es apoteósico, es una vaina fuerte. Sí, digamos, de hecho, por ejemplo, en el primer movimiento, dice el artículo que dice que el comienzo de esta sinfonía es bastante oscuro, lo define como en penumbra, ¿cierto? Que representa la noche y a la humanidad asolada por la tiranía y la esclavitud, entre comillas, eso lo estoy leyendo del artículo. Entonces,
Dvorak asume que dentro de lo que quiere mostrar en esta sinfonía es que eso es un primer elemento contra el que hay que rebelarse, es una especie de caos, y por eso en este movimiento lo que destacan es que hay tres personajes en cada uno de los movimientos. Entonces el primer movimiento representa a la gente común, el segundo movimiento representa al indio, que es como la parte importante y lo que empieza a destacar, como con lo que decía Sebas, lo que empieza a dar una particularidad a esta sinfonía, y el tercer personaje que aparece allí, que se refiere a lo pastoral, que es un elemento como de ensueño, donde se destaca que hay una canción, decían que es muy conocida, estuve echándole cabeza cuál es, porque dice que lo utilizan mucho en las películas de Disney también, una canción que se llama El Swing Low Sweet Chariot, que es compuesta por un afroamericano, quien se encargó muchísimo ayudó muchísimo a la liberación de negros esclavos del sur de los Estados Unidos para que se fueran hacia la parte norte del país o incluso hacia Canadá. Que el dato curioso que a nadie le importa, pero me pareció curioso aquí frente a este asunto, es que de este primer movimiento hay un segmento que se convirtió, para los que son amantes del rugby, se convirtió en el himno de la selección de rugby de Inglaterra. Y el segundo dato curioso de esta parte, John Baez en Woodstock del 69 también interpretó una parte de este primer movimiento. Entonces eso así como manera de rareza del movimiento. Luego dicen que el segundo movimiento, perdón, que es un largo, entonces que es mucho más tranquilo, entonces se trata de... Sin embargo, allí hay un elemento que se destaca, que es la muerte de la esposa, ¿sabes? La esposa del protagonista. Entonces es como para darle un poquito ese toque melancólico. Y cierra, me gusta algo que aparece aquí en el artículo, dice, voy a leerlo. Entonces dice, pero la pregunta es, ¿acaba bien la sinfonía? Porque es un poco trágica en esa línea. Entonces dice, acaba bien la sinfonía, nos iremos trágicos a casa. Al final, el gran tema épico se juntará con el tema poderoso, fundidos, combatiendo juntos. Vencerán a la sombra inicial del acorde de mi menor. Los indios, los afroamericanos, la gente común triunfarán en aquel nuevo mundo contra las maldiciones de la opresión. Porque eso es lo interesante, ¿no? Tratar de exaltar como ese nuevo mundo, lo que representa la sinfonía del nuevo mundo es el encuentro de todas esas culturas, de esas razas, en un nuevo escenario en el cual todas puedan convivir, ¿cierto? Eso es un poquito ahí como la síntesis del movimiento, me pareció bien chévere. Nosotros ya estamos con Dvorak y la Sinfonía del Nuevo Mundo, ya estamos en el siglo XX, se me olvidó decirles. Esta época es importante porque empiezan a haber ya demasiadas revoluciones en la música, ya la gente y en el mundo creen y sienten que ya hicieron todo lo tonal y hay vertientes que se van hacia lo atonal, entonces sale el dodecafonismo, el seriarismo, después viene estos locos más contemporáneos que empiezan a hacer locuras ahí Se les acabaron las 8 notas. Algo que también es interesante de esta época es que se empieza a grabar la música. Sí, ya se puede grabar, también. Obviamente. Y estoy detrás de un disco que es como el primero, se llama The Creators, que son los mismos compositores tocando sus obras. Los primeros que grabaron fueron Richard Strauss, Johannes Brahms, Gustav Mahler, y también está por ahí Debussy, Stravinsky, Saint-Saëns, bueno, hay varios. Voy a ver si me lo puedo comprar. Por YouTube solo se encuentra una grabación de Brahms de 1887, pero eso suena una mierda, pues porque no había canales y no había forma de capturar tanta información. Pero claro que ya el hecho de grabar la música es un cambio importantísimo en... Claro, eran esos discos que eran como así, parecen una panela. Son cilindros, eran cilindros. Es chévere. Listo, entonces nos vamos con el siguiente autor. Ya estamos en una época crítica para el mundo. Esto es una obra que se hizo entre 1914 y 1916, que como ya vimos hace dos capítulos, ahí fue donde estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo dejo Cami con esta también, para que lee la intro. Mi canción propuesta, estoy poniendo algo ahí en pantalla para que lo vean. No es una canción de Metallica, para quienes solo nos están escuchando. No es una canción de Metallica, pero es una canción que
estoy seguro que muchos conocimos en su momento por Metallica, ¿sí? Y en realidad la canción es de Diamond Head. La canción es Am I Evil? ¿Sí? Yo iba a hacer eso también. Sí, Y sí, Andrés también me la mandó. Sí, 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 ahí sí, esa canción, lo que les digo, yo creo que de este lado del mundo mucho la conocimos fue por Metallica en ese EP, ese sencillo del 84 que se llama Creeping Death, y allí aparecen unas canciones que era para esos ensayos, Am I Evil, Blitzkrieg y eso. Pero mi propuesta es desde Diamond Heads, como les decía, de su álbum Lighting to the Nations de 1980, disco que tiene la curiosidad que fue sacado bajo el sello de ellos mismos que se llama Diamond Head Music. ok. Y el segmento, pues el intro de esta canción es bastante notorio, es de fácil reconocimiento por la gente. Definitivamente ese tipo de marcha que se está utilizando allí pues es sumamente característica, porque tampoco hoy voy a hablar de lo que representa Diamond Head para la historia del metal, pues dentro de esa oleada de bandas del New Wave of British Heavy Metal. Creo que hay deberíamos dedicar un episodio simplemente a hablar de esa vaina en algún momento. Iré entonces a hablar puntualmente del señor Gustav Holst, un compositor británico. Y este segmento, el intro de Ya habíamos Am I hablado Evil, de él. es tomado sobre todo el motivo. Sebas me corrige si estoy diciendo lo que no es. El motivo de la canción, que es como una especie de marcha, aparece en una suite que compuso Holst, que se llama Los Planetas. Y de esa suite, Marte, el portador de la guerra, ¿cierto? Marte, the bringer of war. Entonces, que es el ambiente que evoca esa marcha, es un ambiente oscuro, es lo que dicen es que lo que trataba de representar Holst allí era una combinación entre lo místico, lo mitológico, incluso lo astrológico en esa canción, y quería representar, era básicamente como si el mismo Marte estuviera allí. Holst, que ya habíamos mencionado en el episodio de Cosmic Metal, ¿no? Donde Sebas lo propuso como un bonus track. Uh-huh. Ahí está la suite completa en la Play. Entonces, esa suite aparece en un momento muy particular, como lo dijo Sebas, y es con ese movimiento de Marte, el portador de la guerra, pues se volvió como una especie de sin quererlo, o sea, nadie la abanderó como tal, pero se convirtió como en el sinónimo de la época que empezaba a vivir la humanidad, que era el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces tuvo esa connotación muy particular del inicio de la guerra y cómo de alguna manera se sentía, así como lo dice la obra, pues que Marte, el dios, digamos que en esa parte de la mitología, el dios de la guerra pues estaba presente en el mundo en esa época. En términos musicales, decían que, o dicen, que la obra tiene su característica en una variación, ¿no, Sebas? Porque dicen que son cuatro golpes, pero la marcha está organizada en 5, o sea, ese segmento de la marcha, el intro. Entonces, que hace que parezca como una marcha ahí medio con su trampa y bien particular. Y se caracteriza también pues por su tono oscuro, que le imprime pues ese carácter imponente a la obra. El dato curioso, que a nadie le importa, dicen que pues por cuestiones de una herida que sufrió en la guerra Holst, o en el combate, no tengo muy claro ese dato allí, pero si fue una herida en su brazo, pues el sujeto desistió de seguir componiendo y simplemente se dedicó a tocar el trombón en una banda, porque representaba pues más ingresos de dinero. Y pues cuando uno aterriza ese comentario al contexto pues de ese momento, pues obviamente en época de guerra, pues, Sí, no había mayor comercio ni mayores posibilidades para los artistas en ese momento. Por eso quizás fue una época productiva para los artistas, pero no fue tan prolija en términos de todo lo que hubiesen podido hacer o ganar, justamente por las condiciones que la guerra puso alrededor del mundo. Es que la guerra afectó a todos los sectores de la vida, de la vida en la tierra, literatura, música, y se ve, digamos, en la música que hay un cese de
de música de compositores y no vuelven a aparecer sino hasta después, hasta el periodo de la posguerra, que es lo que ya vamos a ver ahorita a continuación. Este periodo de posguerra, cuando acaba la guerra, esto ya habíamos hablado de que el mundo cambió, digamos, ya los imperios se acabaron, todo esto, y en Rusia quedaron pues ya el zarzato, ¿es que se llama allá? ¿Cómo se llama? ¿El zarato? ¿Zarismo? Bueno, los zares ya habían destituido a los zares Sí. y ya estaba... El bolchevismo, ya quedó el comunismo. Sí, ya se quedó instaurado el comunismo como tal. Entonces, el comunismo es algo muy chistoso porque en la música el comunismo le hizo mucho daño. Digamos que a los compositores rusos los obligaban a que tenían que ensalzar con toda la grandeza del comunismo, y si ellos, digamos, Enaltecer. si ellos componían algo propio de ellos, algo que ellos quisieran, los acusaban de que eso era contra las reglas y los perseguían, y a muchos los desaparecieron. Durante esta época nace y se desarrolla como músico dos compositores que son de mis favoritos. Este periodo en Rusia se le llama el neoclasicismo, que es como tratar de volver atrás en cuanto a la música y a sus conceptos y a su forma. Y estos dos de que les voy a hablar es uno, Shostakovich, que fue el que les mostré al principio, que es... No lo voy a nombrar acá, pero es mi compositor favorito. Y el segundo es Sergei Prokofiev. Toda su música tiene rasgos muy característicos que incluyen la tendencia a lo grotesco. Es muy fantasiosa la música de él, y además le gusta crear como contrastes. Entonces uno encuentra un pedazo muy saturado, muy oscuro, y de repente una flautica por ahí, y después llega otra oleada así, caos, destrucción y oscuridad. De la banda que les voy a hablar es como una banda de technical death metal que se llama Necrophagist. Probablemente de las más famosas, ya que Sí, es uno de los padres del famoso. technical death metal. El tema es Only As Remains. Hacia el final del tema, este tema es re virtuoso, uno lo escucha y es puro virtuosismo, puro technical death metal del bacano. Hacia el final la vaina se calma y se vuelve oscura, y ellos meten una versión que le hacen a la suite número 2 del ballet de Romeo y Julieta, escrita por Sergei Prokofiev. Esta tonada yo creo que todo el mundo la ha escuchado. Es una danza oscura. Yo cuando la escuché, la primera vez que la escuché, de hecho la escuché en un video de Satyricon en el Modern North, que suena en los créditos. Y yo, ¿qué es esta mierda tan oscura? Me puse a investigar, claro, salía Prokofiev. Desde ahí me puse a investigar y casi todo lo de Prokofiev es muy áspero, muy, muy oscuro, muy, muy denso. Les voy a recomendar que porfa escuchen Prokofiev. Sobre todo les voy a recomendar la suite de Alexander Nevsky. También está la otra obra que se llama El Ángel de Fuego, The Fiery Angel. Escuchen esta obra. Quiero decirles por último que estos dos autores que les he nombrado, Shostakovich y Prokofiev, para mí son de los más imitados y los más buscados en el metal extremo. Aunque no les hacen cover tan caspeados pues como hemos visto en este episodio. Por ejemplo, yo en Dimmu Borgir veo muchas cosas de Prokofiev, y en muchas bandas de technical death metal como Spawn of Possession, Necrophagist, veo vainas de Shostakovich. En Somber Spawn he escuchado harto En de eso. mi propia banda, que es Somber Spawn, pues yo Sí, baso... eso es puro Shostakovich. Escucho mucho Shostakovich porque es mi favorito, y tengo mucha influencia de Shostakovich, algo de Mozart, algo de sobre todo los Requiems de Dvorak, del mismísimo Prokofiev también a veces cojo cosas. No sé, a mí me gustan todos estos rusos y todo lo de la música clásica. Yo sí me considero un nerd. Hablando de películas y de comunismo, ahorita lo que decía Sebas del caso ruso, me acordé de una película también, pues que la boto aquí para quienes no la han visto, que se llama El Gran Concierto. Yo les doy los nombres en español porque así fue como, o sea, pues vi el título en español. Es una película, está en ruso y está en inglés, es bacanísima porque es un grupo de músicos de cámara
que tienen que hacer un montón de maromas para poder volver a tocar y tuvieron que dedicarse a otros oficios porque no era posible hacer música en Rusia, que era lo que decía Sebas hace un rato. Entonces, bien chévere, recomendada la peli, muy bacana. Entonces vamos con nuestras conclusiones y ya acabamos este capítulo, muchachos. Siguiendo con mi preconclusión adelantada de la primera parte, clásica llamémoslo, pero la música de academia, la música del periodo común, ya vimos que se llama así. Los músicos aprenden música, igual estudian todas las formas para ello y tienen que estudiar, si bien no estudian directamente las obras de esos compositores clásicos, renacentistas, barrocos, neoclásicos y demás, ellos ya pasaron por ahí y estudian la forma en la que ellos lo hicieron. Entonces creo que indiscutiblemente una cosa lleva a la otra y se dejan y uno termina influenciado por eso y termina haciendo cosas parecidas a las que alguien hace 100, 200, 300 años ya hizo, quiéralo o no. O cuando el músico aprende de forma autodidacta, no pasa por la academia, usted aprende de otros músicos que sí pasaron por ahí. Entonces, indiscutiblemente, de alguna u otra forma, estas formas y esta academia y este formalismo termina permeando el gusto, la composición, la inspiración y lo que puede llegar a producir alguien en la música, en este caso el metal. Y pues ya vimos bastantes ejemplos, igual en la playlist les queda en la lista de reproducción a todos los oyentes o a los YouTube videntes, que Beethoven era un metalero, aquí no sale, pero Wagner también era metalero, Dvorak, todos eran así. Y Stravinsky también es muy metalero, güey, que no lo nombramos. Y todos son oscuros, y eso es porque son los oscuros, pero los alegres, o sea, el happy metal, por ejemplo, el de Galnerius, que hablamos, otras bandas de power metal también se inspiran en los que hacían música clásica happy. Entonces pues, ahí se van a Vivaldi, a Mozart, que son más como más arriba, más alegrones. Entonces también hace parte del metal, del happy metal, que pues también existe, ¿no? Entonces yo creo que para el metalero es no imprescindible, sino que es de alguna u otra forma le va a gustar la música clásica si usted se aprende los ritmos. Si solo quiere, si a usted le gusta el metal por lo que representa más que por la música, pues puede que no. Pero si a usted le gusta la música como tal, el metal como música, le va a gustar cualquiera de estos movimientos. Y creo que es importante pues que se siga, que todo esto, independientemente usted tiene influencias, pero que lo adopte con sus propios gustos, ¿no? Y con sus propias raíces, rescatar el folclore, que chimba que hiciera una banda colombiana aquí local, mezclara algo de folclore dentro del metal bien metido, pues, y que sea un poco más reconocido, y después de nuestra parte, como escuchas, apoyar eso, ¿no? Súper, mano. Genial. Así es, Jonathan. Así es, Sebastián. No, mi conclusión, pues yo escucho mucha música clásica, creo que de lo que es después, o sea, nuestra era, que hay tanto de dónde escoger, para mí hay dos grandes géneros que la han retomado de una manera muy interesante. El primero es la salsa y el segundo es el rock y el metal. Pues meten uno solo ahí como por la estridencia de las guitarras. Porque si no hablamos de Richie Ray. De Richie Ray, sí. Que le meten ahí un Rachmaninoff en sonido bestial. Y Chopin. Sí. Chopin. Sí, entonces creo que es muy valioso entender que la música antes de estos géneros que escuchamos actualmente ya tenía un desarrollo amplísimo. La teoría musical que hay a partir de ellos es la que se utiliza ahorita para poner un beat a funcionar más que otros. O sea, muchos de los productores saben muchísimo de esta música y saben cuáles son los intervalos que más funcionan, los que más alegran, los que más deprimen. O sea, en realidad hay una manipulación a través de la música ahorita comercial, ¿no? Nada, lo único que siento es que se ha perdido un poco la novedad de pasar de ese sistema tonal al sistema tonal. Ahorita como que se ha querido retomar cosas, pero se ha perdido esa conexión con la música clásica, como que hay muchos intérpretes, pero compositores casi todos están haciendo más música incidental o música para películas. Entonces como que siento que ahí nos falta algo, no sé, siento ese hueco y espero en algún momento poder solucionarlo buscando. Andrés. Severo, el episodio severo, aprendí muchísimo, así como decía Camilo, pues uno tiene referencias, pero el decirlo, esto que estoy escuchando, que ya he escuchado, sabía que era una nota en particular o recordar que ese es el mismo artista,
No, ahora soy mucho más consciente de lo que escucho a comparación de las veces de adolescente o de niño que fui a la Filarmónica de Bogotá y a diferentes eventos, o hace un tiempo corto que voy a escuchar música clásica, pongo música clásica y ahí suena y me encanta de lo que suena y está bien, pero ni idea, no lo programo. Entonces, todo lo que hoy hemos hablado ha sido genial. Y me voy con muchas recomendaciones, gracias Sebas por todas las recomendaciones, para ya buscar a un artista, puntualmente a un músico mejor, y ver cómo a hoy la música ha aprovechado todo esto, pues que venimos de lo mismo, entonces no hay que desconocerlo, y lo que más me gusta es la manera en que las emociones son las que imprimen la técnica, o sí, las emociones, o la técnica imprime la emoción mejor, ¿cierto? Es genial cómo nos lleva, cómo nos transporta y que ya todo está escrito. Entonces, severo. Listo, Cami. Pues por un lado, el siglo XX no fue el siglo necesariamente de los compositores, sino de los directores, ¿no? Cerrando el siglo, hay varios directores destacados de música clásica, pero sí hay una falencia, una ausencia más bien de compositores. Todo por las guerras, yo creo que sí, tuvo mucho que ver eso. Hubo como si hubiese una desconexión ahí en ese periodo entre guerras y después ha sido muy difícil para la música del periodo común, como dicen ustedes acá, muy doctos. Ha sido muy difícil recuperarse de ese vacío de alguna manera, pero también esta música no ha desaparecido, yo ya lo he mencionado, entonces finalmente muchos de estos elementos perviven, simplemente que quizás ya no los escuchamos con varios instrumentos de cuerda, sino a veces los escuchamos llevados a guitarras, a baterías que le dan otra percepción de lo que es la música. Entonces eso está allí presente, y yo creo que quiéralo o no uno, o le guste o no, es un elemento que hay que considerar dentro del metal, que como lo he exaltado casi en todos los episodios, es una música noble que nos permite hacer muchísimas cosas, nos permite conocer, acercarnos a un montón de cosas, y que pues finalmente la música es música hoy día, y uno tiene que, como dicen por ahí, tiene que escuchar de todo para entender cuál es la riqueza de cada una de estas vainas. Y pues la música clásica, a mí me gusta, tengo aquí cosas en mi computador, tengo algunos discos, nunca me he metido a analizarla así con el juicio así que se debe, pero creo que después de este ejercicio de sentirme tan limitado, digo a término personal, tan limitado para la participación, creo que vale la pena hacer un ejercicio muy juicioso, o sea, como cuando leo novelas, pues hacer el rastreo de qué cosas hay allí, pues creo que ha llegado el momento de hacerle el mismo ejercicio juicioso a toda esa música, de rastrear qué es todo lo que hay allí, para entenderla mejor, para degustarla aún más, para reconocer, o más bien para reafirmar la riqueza de la cual posee. Entonces, ha sido un episodio difícil para mí, pero muy chévere también, muy rico en ese sentido de aprender, de conocer cositas. Todo rico. Súper, yo les voy a dejar un link que es mi lista personal de música clásica, se llama Dark Side of the Classical Music. Severo. Para que la sigan, es lo que yo escucho casi a diario acá en mi casa. Lo más true de la música clásica. Lo más true de lo clásico. Lo más true de lo clásico, sí. Exactamente, lo más dark true de lo clásico. Y ahí se van a dar cuenta que la música clásica es re metal. Mi conclusión es, les voy a decir por qué yo escogí este tema, y es porque yo cada vez estoy viendo más en el metal, entre mis colegas músicos de bandas y sobre todo en el género extremo, que cada vez se critica más a la gente que quiere hacer cosas técnicas, que quiere hacer vainas clásicas, que quiere mezclar cosas clásicas. A mí me han atacado que porque me dicen que soy algo elitista, o metal elitist, o porque soy, ¿cómo se dice eso? Caleño. No, se me olvida siempre el español. Por querer hacer que la música vuelva y retome estas cosas. Para mí en el metal la música clásica siempre fue de la mano. O sea, yo entré al metal y de una reconocí como cosas que había escuchado de pequeño, que mi papá me ponía música clásica, y por eso fue que me gustó el metal, y siempre
siempre fue de las manos, o sea, metal, virtuosismo, música clásica. Y hoy en día cada vez veo que los metaleros no escuchan de esto. Creo que se juntaron los del nu metal con los de los metaleros clásicos y ahorita hay una nueva ola de metaleros que odian todo lo que tenga que ver con virtuosismo y cosas, y a mí me emputa eso. O sea, todo chatarra. Por favor. Me saca la piedra porque A mí tampoco me gusta hablando el metal. con muchos amigos, por ejemplo, hablamos en el black metal, los trues que dicen, no, es que eso me suena ya muy técnico, o eso supera mi técnica, lo que yo puedo hacer, y entonces lo toman como una afrenta, y dicen que es malo, dicen que no es real, y a mí me imputa mucho esa palabra de ser real. O sea, no hay nada más real que uno tratar de superarse a uno mismo, tratar de mejorar en su instrumento. Para mí no ser real es quedarse en lo básico del metal. En lo básico mal hecho, es que yo digo, Lo básico lo mal que se hecho, me sí. dice yo, ojalá dijesen es porque no puedo hacerlo. No, de hecho, el argumento es por otro lado, y eso es malo. Y simplemente porque no les Sí. gusta, entonces ya Pero eso vean que no vale la pena. uno de los más truques, Barbie Kernes, las influencias de él eran música clásica, por más de que haya hecho ruido y ese black metal inicial. Sí, el man le gustaba. El Y man incluso, conocía música. Darkthrone, que es re crudo y es de los También. que yo digo, es música cruda bien hecha, bien tocada. Yo no es que diga que es que el metal simplecito sea malo. A mí me encanta el metal simple, crudo, pero marica, Bathory, uno no se puede metimos quedar a en eso. O Bathory. sea, Bathory también Ma- es una banda con una influencia clásica brutal. sí, Yo- Bathory Yo, por en ejemplo, su de las mediana bandas edad, sí. también que vinieron primero a mi cabeza en este episodio fue Morbid Angel. Lo que pasa es que ya lo había presentado en esta temporada. Pero, por ejemplo, Trey Azagot tiene muchísima influencia en música clásica aplicada a lo que él hace en su música. Parte de la técnica que él trabaja es sacada de cosas de... Va a salir una música tercera parte. Vamos a seguir recomendando bandas. Y- Morbid Angel es Nargaroth- re Stravinsky, Nargaroth tiene- weón. a lo que voy con lo que dice Sebas es cómo hay músicos que en realidad encontraron el equilibrio de cómo hacer su música musicalmente mucho más rica, mucho más técnica, mucho más compleja, porque hablar de técnica implica hablar de complejidad, sin necesidad de perder el feeling con la música. Sí. Y por eso yo estoy de acuerdo con Sebas. Yo peleo con las bandas que digo así coloquialmente solo pepas, pero porque no se les siente nada, no por el problema de la técnica. Y sí estoy también de acuerdo con su merced que hay una corriente ahí rara de gente que está en contra de música más compleja. O sea, estamos es como con lo que pasó con la música clásica en un momento dado, por lo menos acá, ¿no? Y es como la música es tan difícil de escuchar, pues es mejor no escucharla. Sí, es mejor rechazarla, rechazo. Sí. Eso no Si es- usted no la entiende, rechaza Sí, cualquier exacto. cosa, en este caso la música. Es verdad. Y pues con eso los dejamos. Escuchen el linkcito que les voy a dejar escuchen todas las canciones primero, escuchen el linkcito de mi lista, de mi playlist de Spotify de música clásica. Y esto fue un podcast hecho A lo A bestia. A lo bestia. ¡Dios!